La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Incomparable, Dios poderoso, digno de toda adoración, fuente de vida, inagotable, tú sacias nuestro corazón. Te adoraré, te exaltaré, y hasta los cielos tu misericordia es. Digno de honor eres, Señor, vestido de gloria, fuerza y poder. En tu presencia encuentro refugio, tu río sacia nuestra sed, y en ti confío y estoy seguro, tu rostro yo veré. Incomparable, Dios poderoso, digno de toda adoración, fuente de vida, inagotable, tú sacias nuestro corazón. Incomparable, incomparable, incomparable. Hermanos, quisiéramos llegar por estos medios, que el Señor nos permite poderles llevar un saludo, poder llevar una palabra, poder llevar el mensaje del Señor que tiene para nuestras vidas en esta hora. Y yo quiero compartir con ustedes este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Quisiéramos compartirlo y decirle que el Señor tiene un propósito especial para nuestras vidas. Así de que reciban un saludo de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, y como pastor adjunto de la congregación, pues me gozo en tener este privilegio de poder compartir la palabra. Quisiera compartir el mensaje en esta hora de la iglesia de Sardis. La verdad es que todos sabemos que existen 7 mensajes a las iglesias en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pero hoy quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 3, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. En esta oportunidad voy a usar la versión Las Américas, y quisiera compartir lo que dice esta versión para que usted pueda leerlo y poderlo ver. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan,
que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Tan pronto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera hablar que el mensaje de esta iglesia de Sardis tiene un mensaje para el tiempo. Si podemos hablar un poquito de historia, a esta iglesia se le mandó el mensaje en el año 1517, más o menos. Estuvo el periodo de la iglesia de Sardis en el 1517 a 1798. Este periodo inicia con la reforma de un monje, que todos sabemos, un monje que revolucionó en aquel momento, que se llamaba Martín Lutero, pues él hizo una revolución, y en ese momento termina la persecución, y empieza una nueva etapa en la iglesia de Sardis. Y Martín Lutero pues denunció que habían corrompido a la iglesia, vendiendo las indulgencias, vendiendo el perdón, incluso les llegó a decir que estaban vendiendo el cielo ya por partes. Martín Lutero hizo una revolución, pero en este tiempo de 1517 empezó esta reforma. Pero esto es lo que estaba sucediendo cuando le envían el mensaje a Sardis. Pero lo sorprendente es que no solo era para Sardis, sino que también hay mensaje para nuestros días. En la historia se ve un evento tremendo que pasa. Por ejemplo, pasó un evento tremendo en Francia el 24 de agosto de 1572. En este mismo periodo existe una masacre muy grande que le llaman la masacre de San Bartolomé. Esta masacre dice que llegaron a morir como 70,000 cristianos. Y cuando Roma sabe, por ejemplo, habla según la historia de que en el castillo de San Angelus, dice que cuando se dan cuenta y saben que han muerto los herejes, porque así le llamaban a los cristianos, eran los que estaban en contra de las disposiciones de Roma. Y entonces celebraban, y dice que quemaron cohetes, hicieron fiesta, hicieron bulla, y hubo una gran fiesta en Roma a raíz de que habían muerto muchos cristianos. Esto lo podemos ver en la historia que estuvo en estos años después de Cristo. Pero ahora tenemos que ver el mensaje para estos días. Y cuando el Espíritu manda este mensaje a la iglesia de Sardis, dice que dices, por eso me sorprende que dice que tienes por nombre que vives, pero que estás muerto. O sea, en algún momento le dice, tú te crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto espiritualmente. Hablemos espiritualmente. Entonces llega y lo afrenta y dice, no estás vivo, porque no es de nombre que tienes que decir que estás vivo. Dentro estás muerto. Por eso dice, ponte en vela en el verso 2 y afirma las cosas que quedan y que están a punto de morir. O sea, era alguien, estaba hablando a la iglesia que a veces está llena de costumbrismos, está llena de cosas que se practican y que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero muchas veces hemos perdido lo de Dios.
Muchas veces recibimos de Dios cuando aceptamos a Cristo y sentimos el impacto del Espíritu Santo. Sentimos el impacto de Dios y el Señor hace un cambio en nuestras vidas. Pero nos conformamos con esa unción que recibimos cuando aceptamos a Cristo. Y no somos revestidos cada día de la presencia. Esto quiere decir que nosotros nos conformamos a lo que cuenta la historia en nuestras vidas. Por ejemplo, no se nos olvida alguna éxtasis o alguna presencia que recibimos a través de un culto, a través de alguna actividad especial que hemos participado, ya sea en nuestra iglesia, en algún otro lado, pero que se derramó el Espíritu Santo. Pero nosotros nos acostumbramos a eso y dice, no, si yo soy lleno del Espíritu Santo, así, ¿cuántas? Hace años, hace 10 años, 20 años, y traemos a la memoria lo que nos pasó. Pero ¿qué pasa con este tiempo? ¿Qué pasa con lo actual? El evangelio no se tiene que vivir de historia o de lo que nos ha pasado en nuestra vida. Lo tenemos que vivir en el tiempo presente. ¿Cómo estamos? Por eso a la iglesia de Sardis le dice, afírmate, porque te crees vivo, pero estás muerto. Tus actos dicen que estás muerto. Y entonces dice, tienes unos pocos en Sardis que ellos sí han permanecido, que ellos sí están firmes. Y estos son los únicos que no, los voy a vestir del blanco. Se van a ir conmigo. Los voy a llevar ante el Padre y los voy a presentar ante el Padre y ante los ángeles. Pero acuérdate, dice, de lo que has recibido. Si tú no te afirmas, dice, vendré como ladrón en la noche. Aquí quiero detenerme un poquito. Si no te afirmas, vendré como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos habla a través de los tiempos que Él va a regresar por un pueblo, por una amada, por una iglesia que se ha preparado. Pero la iglesia que se prepara es aquella que no vive de la historia, sino que vive el presente, vive los hechos reales, vive el momento, vive en la intimidad con Dios. Pero en esto que decimos dice, pero si tú no te afirmas, yo vendré como ladrón. Cuando habla de que viene como ladrón, nadie sabe cuando un ladrón se va a meter a casa. Nadie sabe lo que ha planificado un ladrón, el momento, el día y el método que va a usar para lograr su objetivo. Nadie lo sabe. Entonces, a los que no estén firmes, a los que no estén con la estatura que Dios quiere que estemos, no se van a dar cuenta. Cuando amanezca, se van a dar cuenta que hubo pérdida. Ya no está lo que nos robaron. Cuando alguien se mete a una casa dice, no está el carro, no está tal cosa, no está la televisión, no está esto. Ni sentimos, estábamos dormidos, nos han de ver dormido. Eso es lo que expresa normalmente alguien cuando entran a su casa a robar. Pero te quiero decir algo, en el ámbito espiritual lo mismo va a pasar. No te vas a dar cuenta cuando el Espíritu, cuando Dios llame a su iglesia, porque vas a estar dormido. Muchas expresiones cuando se han metido a las casas dicen, es que saber qué nos echaron, es que saber qué nos aplicaron y nos dormimos tan profundo que no sentimos. Pero Dios sí te digo algo, el diablo te adormece. El diablo te tiene tan dormido y amarrado que tus oídos no están abiertos para escuchar la voz de Dios, para escuchar el mensaje de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, en otro momento podemos decir que estamos dormidos y estamos atados. Pero yo quiero compartir algo más. Y yo quiero que miremos que el Señor está dispuesto a terminar una obra que Él ha empezado y que nos ha llamado para que nosotros vayamos, y que Él está interesado en que la obra que Él empezó en nosotros la quiere terminar para presentarnos como una iglesia pura delante del Señor. Y yo quiero que miremos y vayamos al pasaje de Filipenses capítulo 1 y vamos a ver el verso 6.
Filipenses capítulo 1, verso 6, y voy a usar la versión del lenguaje sencillo. Y dice esta versión: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Esta versión habla de que el trabajo que ya empezó el Señor a través del Espíritu Santo en nosotros, Él está interesado en perfeccionarlo. Él está interesado en terminarlo. ¿Para qué? Para el día en que Cristo vuelva. Por eso me gusta esta versión. En algunas versiones dice para el día de Cristo, pero en esta dice el día de que Jesucristo vuelva, para que cuando Cristo vuelva estés preparado. Esto quiere decir que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a trabajarnos y evitar que el diablo nos adormezca, que te apliquen alguna sustancia para adormecirte y que tú no te des cuenta cuando el Señor venga. Nosotros entonces tenemos que entender que los propósitos de Dios son grandes. Dios está esperando que tú y yo demos la talla, pero que nos dejemos trabajar, para que Él de alguna manera nosotros podamos disfrutar de todas las promesas, disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros, y que dejemos de estar dormidos como la iglesia de Sardis, que decía que estaban bien pero estaban mal, estaban dormidos. Otro ejemplo que te puedo decir es, por ejemplo, te puedo mencionar que en los evangelios se habla una parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que se les había predicado, se les había hablado del amado, se les había hablado de que venía el Señor y que estuvieran preparados. Estas 10 vírgenes, figura de la iglesia también. Figura de la iglesia, y dice que 5 estaban bien preparadas y 5 no estaban preparadas, estaban acomodadas o adormecidas, a tal punto que se confiaron y perdieron la oportunidad. Y para estas vírgenes el Señor vino como ladrón en la noche y no se dieron cuenta. Cuando ellos oyeron, y no tenían el aceite que necesitaban para que su lámpara alumbrara. Y el aceite es figura de la unción de Dios. El aceite es figura de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vírgenes no tenían de Dios en este momento, no estaban preparadas, no tenían unción, no tenían espíritu. ¿Sabes quiénes estaban listas? Las que tenían el Espíritu Santo, las que se dejaban trabajar. Entonces tenemos muchos ejemplos en las Escrituras que nos hablan de este evento, que nos tenemos que preparar para que nosotros demos una talla que el Señor está esperando para cuando Cristo vuelva. Yo quiero compartir también otro pasaje en las Escrituras, y yo quiero que nos vayamos al libro de Colosenses. Vamos a ver el libro de Colosenses, vamos a ver el capítulo 3 y vamos a ver del verso 8 al 15. Y vamos a leer, voy a usar en este momento la Biblia del lenguaje actual. Colosenses capítulo 3, verso 8, y dice: pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no buscan hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado. Ahora viven de manera diferente y en realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por esto ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo.
Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense a unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que ver el cambio en nosotros. Se tienen que ver los frutos. No como le dijeron a Sardes, dices que estás vivo pero estás muerto. No, ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo vamos nosotros a decir que es real lo que estamos viviendo? Que estamos dando la talla. ¿Cómo vamos a dar esto? Definitivamente la única forma es dando frutos. Dice que por sus frutos lo conoceréis. Entonces no se trata de que lo digamos, se trata de que lo vivamos. En este pasaje vemos que nosotros nos tenemos que aprender. Dice, nosotros fuimos elegidos. Nosotros fuimos elegidos para formar parte del cuerpo de Cristo. Para formar parte de ese cuerpo. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso nos tenemos que amar. Nos tenemos que perdonar. Nos tenemos que soportar. Nos tenemos que buscar. Mire, hermano, en estos momentos no nos podemos buscar, no nos podemos, porque estamos resguardados en nuestras casas por las autoridades. Nos han dado algunas restricciones, algunas reglas, algunas cosas que no podemos hacer en estos momentos. Pero cuando podamos, porque este tiempo va a pasar, cuando podamos, tenemos que seguirnos amando, tenemos que buscar, hermano, tenemos que luchar para que esto sea real en nosotros y vivamos un evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Entonces yo voy diciendo, hermano, tenemos que dar frutos, tenemos que ver, se tiene que ver en nosotros los frutos que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Si tú amas a tu hermano, demuéstralo, no solo lo digas. ¿Te preocupas por tu hermano? ¿Amas a tu hermano? Eso lo tenemos que demostrar. Si tú eres de un grupo exclusivo que solo te reúnes con ciertos hermanos, estás haciendo excepciones y eso no le agrada al Señor. Perdón. Tenemos que luchar para que demos una talla. Tenemos que luchar para que demos y se vea en nosotros el cambio, lo que Dios está preparando en nosotros. Y quiero leer un último pasaje. Y yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y vamos a ver el verso 4 y 5. Hebreos, capítulo 9, verso 4 y 5. Voy a usar la versión del lenguaje actual. Y dice: en donde estaba el altar de oro para quemar incienso, y también el cofre del pacto. En algunas versiones dice el arca del pacto, que estaba totalmente recubierta de oro. Y en el cofre había una jarra de oro que contenía el maná, el bastón de Aarón o la vara de Aarón, que había vuelto a florecer, en otros dice reverdecer, y las tablas con los 10 mandamientos. Y encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, en unas dice 2 querubines, las cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Esto es lo que dice Hebreos. Yo te quiero hablar del arca, del pacto. ¿Por qué quiero hacer alusión a esto? Nosotros tenemos que ver que tenemos que tener en nosotros, tenemos que estar cubiertos por dentro y por fuera, como el arca de oro. El oro era un material precioso que para que brille tiene que ser quemado. Nosotros, para que brillemos, tenemos que ser probados, quemados, tenemos que dar una talla. El arca dice que era revestida por dentro
y por fuera de oro, trabajado a martillo, golpeado. Pero ya dentro del arca estaba el maná, figura de la palabra. Estaba la vara que reverdeció de Aarón, figura de autoridad. Y estaban las tablas del mandamiento. Por eso el Señor dijo: pondré las tablas en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra, tenemos que tener la autoridad y tenemos que tener. El maná era algo que caía todos los días. Dice que era delicioso, eran como hojuelas de cilantro con miel, tenía todos los nutrientes necesarios, pero había que ir todos los días por ella. En nosotros hoy en día tiene que fluir ese maná, tiene que fluir esa palabra, pero tiene que estar cubierta nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo, figura de los querubines que estaban arriba del arca. Nosotros somos ahora el templo, en nosotros está la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo tiene que cubrirte siempre. Tiene que estar la palabra, tienes que tener de Dios, pero el Espíritu Santo te tiene que cubrir. Por eso habla de las alas de los querubines. Yo con esta palabra quiero decirte, ¿te está cubriendo el Espíritu Santo? ¿Tienes la palabra de Dios? Todos los días hay que salir a buscarla. El maná salió a cubrir todos los días. ¿Tienes de Dios? Solo tú lo sabes. Y yo quiero terminar haciendo una oración para bendecir tu vida. Y si te hace falta la palabra, si te hace falta buscar de Dios para que des la talla, este es el momento que podemos orar para bendecir tu vida y Dios va a hacer una obra especial. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Este es un momento especial en el cual podemos compartir tu palabra y lo que tu Espíritu nos dio para compartir. Y te pido que toque los corazones, que toque las vidas y hagas una obra especial en cada uno de mis hermanos. Hasta donde lleguen estas noticias, este mensaje, yo quiero bendecirlos y que sean benditos y que tu palabra y tu Espíritu los cubra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. A Dios, nuestro Salvador, dominio y poder. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre. Amén. 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 Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.